90.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho, 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a conversar con el señor vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, del camino que tiene este momento el proceso electoral para los comicios seccionales de febrero del 2023. Hay fases, hay etapas que se cumplen en el calendario regresivo y hoy estamos en el proceso de inscribir las alianzas en el CNE hasta este domingo 7 de agosto, de acuerdo con ese cronograma. La inscripción de alianzas día a día cambian porque se acerca la fecha de expiración y consecuentemente los partidos y organizaciones, movimientos políticos aceleran sus procesos para lograr inscribir estas alianzas. Sabíamos que estaban más de 100, como esto cambia día a día, hora a hora, queremos conocer cómo va este proceso inicial de las organizaciones políticas para inscribir las alianzas. Enrique Pita, muy buen día. Gracias, buenos días, un saludo cordial a usted y a todos los que nos escuchan. En realidad, como usted mencionó hace un instante, nosotros venimos trabajando apegados a un cronograma que en su oportunidad fue aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, que determina los diferentes periodos, las diferentes actividades con fechas de inicio y términos. Y son pues fechas determinadas de una forma muy estricta y con los plazos que tienen que cumplirse por parte de las organizaciones políticas. En este caso, en estas situaciones específicas que son los procesos de democracia interna y el registro de alianzas. Efectivamente, la última información hasta ayer es que son 143 alianzas las que han sido registradas ya en el Consejo Nacional Electoral, de las cuales 94 ya están validadas. Significa pues que cumplen con todos los requisitos pertinentes para ser consideradas como tales. Ahora, de estas, 30 son de carácter provincial, 59 cantonales y 5 parroquiales. Ya son alianzas registradas que obviamente pues les corresponderá concluir con sus procesos de democracia interna para que ya pues tengan la posibilidad de registrar sus candidaturas cuando ya las fechas se estén determinadas para el efecto. Es decir, este momento, si hay 94 que han sido validadas, la diferencia de las 143 está en proceso de validación o de rechazo dentro del CNE. Bueno, en realidad tienen que cumplir con una serie de requisitos más de carácter formal, ¿verdad? Hasta el momento no ha habido ninguna situación especial o anómala que haya obligado a rechazar. Simplemente se exige el cumplir con ciertas formalidades, pero en definitiva la voluntad de las organizaciones políticas se respeta. Insisto, son más de carácter formal que se exigen y que se están cumpliendo por parte de las organizaciones políticas. ¿Qué viene luego de este proceso de inscripción que va a terminar luego de esta semana de las alianzas? Bueno, primero es importante mencionar el hecho de que el periodo de terminación de registro de las alianzas es posterior a lo que es procesos de democracia interna. Los procesos de democracia interna ya tienen que estar concluidos el 7 de agosto, perdón, el 7 de agosto concluyen lo que son las alianzas, pero los procesos de democracia interna concluyen el 5 de agosto. Ya para el 5 de agosto todas las organizaciones políticas tienen que haber definido sus candidatos. Yo quiero insistir aquí, los procesos de democracia interna están establecidos en los estatutos de cada organización política y pueden ser abiertos. ¿Qué significa esto? Que en su estatuto establecieron que cualquier persona, en su momento, cuando abren la posibilidad de determinar sus candidatos, cualquier persona, sea afiliado o no, pudiese expresar su voluntad porque tal cual o sea candidato. La otra posibilidad es que sea solamente a nivel de dirigentes
de carácter nacional los que determinan. Y por último, también los que pueden votar son exclusivamente sus afiliados al partido, a la organización política. Las organizaciones están utilizando, en definitiva, los dos últimos métodos. El de sistema abierto realmente no conocemos que se haya dado en ningún momento. Pero una vez determinados los candidatos, ellos todavía tienen la posibilidad de negociar un par de días más para ver si establecen alianza. En el caso de las alianzas y en el caso de la democracia interna, ¿define los candidatos en cada una de las organizaciones? Así es. Y eso no hay forma de ser evadido respecto a la exigencia clara y que está determinada en la norma. Y en cada proceso de democracia interna tiene que haber un delegado del Consejo Nacional Electoral que acredita que el evento se realizó de acuerdo a los estatutos de la organización y que incluso recoge la firma de quienes han sido postulados con su aceptación. Este documento es importante y es elemental para el momento de la inscripción de las candidaturas. ¿Y qué implica, don Enrique Pita, democracia interna en el concepto? Uno entiende desde afuera que hay un proceso de selección de candidatos, si no son abiertas, por lo menos de selección de manera democrática para ir a estas elecciones seccionales. ¿Qué implica esto? ¿Cómo se supervisa? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, como lo dije hace un momentito, hay tres alternativas que están determinadas en la norma y que obviamente las organizaciones políticas la han establecido en sus estatutos. Una alternativa es la posibilidad de que sean abiertas, cuando significa pues que en un día X, en un sitio, permiten que cualquier ciudadano pueda pronunciarse, sea afiliado o no, simpatizante o no de la organización política. Esa es una alternativa que realmente no se utiliza. La siguiente alternativa es que simplemente las estructuras de mando de la organización política de carácter nacional, de carácter cantonal, de carácter provincial, son las que se reúnen y deciden quiénes son los afiliados, que es la que más se utiliza, porque en definitiva, y tenemos que admitir eso, pues que las organizaciones políticas de alguna manera no son organizaciones que fortalecen la participación de sus afiliados para hacer este tipo de procedimientos abiertos. Los hay, claro que sí, han habido organizaciones políticas que las utilizan, pero en su gran mayoría son más organizaciones que se reúnen sus dirigentes en cuanto a sus estructuras de carácter nacional para determinar quiénes son sus candidatos. Y por último, también hay aquellas en que se decide que los afiliados, hay un padrón electoral que ellos arman con sus afiliados para que también ellos voten. Pero insisto, lo que más se ve es aquella en que las autoridades superiores de la organización política. ¿Qué significa esto? Pues significa que las organizaciones políticas no fortalecen las estructuras de base. De alguna manera siempre son estructuras muy hegemónicas respecto a sus organismos de mando, a sus organismos de control, a los organismos superiores, que al final del día pues simplemente obedecen a decisiones tomadas por quienes lideran, quienes no necesariamente tiene que ser una persona, sino por quienes lideran la organización política. Eso obviamente atenta contra la democracia que se establece que debería de primar en este tipo de gestiones. Pero está determinado en la ley y de acuerdo a eso pues es que las organizaciones políticas actúan. En esas tres opciones que usted ha citado, don Enrique Pita, la observación es de qué democracia interna, si escogen, siendo legal, al que los dirigentes impongan a los candidatos. Es decir, hay un contrasentido entre democracia interna y la decisión de los dirigentes de imponer candidatos. Pero esa es la norma. Es la norma. Y para nosotros como Consejo Nacional Electoral tenemos que respetar la norma. Yo le recuerdo a usted que en el derecho público solo podemos hacer lo que está contemplado en la ley. Y si la norma establece
porque el legislador así estableció la posibilidad. Vaya usted a saber, porque consideró que era la mejor forma de aplicar democracia, o porque consideró que era una forma de favorecer a las organizaciones políticas propias en las cuales ellos pertenecían, o consideró que esa era una forma de permitir que la mayor cantidad de gente participe. Uno no lo conoce, o lo que tenemos que hacer es respetar que debería de existir un fortalecimiento de las organizaciones políticas de tal manera que más gente se involucre en las decisiones de las organizaciones, que más gente tenga la oportunidad de participar y tener la opción de ser candidato. Pues al final del día, pues no necesariamente esto sucede, y los candidatos pues simplemente guardan relación más con decisiones tomadas por estructuras muy de carácter superior de las mismas organizaciones políticas. Es decir, si hasta este 5 tiene que resolverse el asunto candidatos de democracia interna, y este domingo 7 termina el proceso de inscripción de alianzas, ¿qué vendrá luego? ¿Ya hasta este domingo estarán definidos los candidatos que luego deberán ser inscritos? Pero claro, así es. Una vez que ya terminan los procesos de democracia interna, termina el proceso de alianza y su registro en el Consejo Nacional Electoral, ya a nosotros nos corresponde la convocatoria, que es el 21 de agosto, y de ahí la fecha de inscripción de candidaturas arranca el 22 de agosto hasta el 20 de septiembre. Por lo tanto, ya las organizaciones políticas deberán tener, pues obviamente, sus registros, sus listados de candidatos para proceder a la inscripción cuando esta fecha se abra. Es decir, si el 22 de agosto al 20 de septiembre es del proceso de inscripciones, hasta no inscribir y no ser calificados, los candidatos no gozarían de esa especie de inmunidad cuando son candidatos, porque hay candidatos que pudieran tener problemas y cuentas pendientes, el que mientras no sean inscritos y calificados, todavía no gozarían de eso durante la campaña electoral. Así es. Es el acto del registro lo que concede los beneficios a quien ya es candidato respecto a cualquier circunstancia de las que está contemplada en la ley. Y mire usted, aquí hay un vacío importante que sí quisiera mencionarlo. Un vacío importante en la ley. La ley exige que la inscripción de candidatos tenga que proceder de un proceso de democracia interna. Y eso nosotros lo supervisamos como Consejo Nacional Electoral y las diferentes delegaciones en sus diferentes jurisdicciones. Sin embargo, si un candidato, por alguna razón, ya sea porque renuncia, incluso porque fallezca, o incluso porque tenga algún impedimento de carácter legal, tiene que ser reemplazado, ese reemplazo ya no tiene que proceder de un ejercicio de democracia interna. Ya obedece simplemente a la voluntad omnívoda o propia o particular de quien registra los candidatos, de quien es la autoridad designada para tener la representación ante el Consejo Nacional Electoral. Es decir, hay una distorsión aquí, ¿verdad? La primera parte es un proceso de democracia interna, pero ese reemplazo que ha sucedido simplemente pues son reemplazados por personas que tienen simplemente la voluntad de la autoridad que está capacitada para hacer tal cosa ante el Consejo Nacional Electoral. Esa es una distorsión, porque incluso ese reemplazo debería ser también parte de ese suplente, llamémoslo así, también debería ser parte de un proceso de democracia interna, pero no lo contempla la ley. Claro, si habría elecciones internas en los movimientos políticos y organizaciones, permitiría el segundo o tercero, de acuerdo al orden, el que se reemplace en ese escenario que usted ha citado. Al no haber primarias, simplemente queda a disposición de los dirigentes de una organización. Efectivamente, eso es un vacío que está contemplado en la ley. Incluso en unas reformas que hoy día se están planteando o se están comenzando a estudiar a nivel de la Asamblea Nacional, es un asunto que se ha planteado como una necesidad para evitar precisamente esta distorsión, de que se vea de alguna manera un proceso de democracia interna legítimo, independiente de la alternativa que se haya utilizado, pero legítimo porque está contemplado en la ley, está contemplado en los estatutos de la organización política, se vea defraudado, llamémoslo de alguna manera, porque en la segunda parte, que es el reemplazo de un candidato, ya es simplemente la decisión personal de la autoridad de la organización política que lo puede hacer.
Señor vicepresidente del CNE, Enrique Pita, ¿se puede conocer cuántos movimientos, organizaciones han hecho elecciones primarias como tal para estas elecciones? Al momento tengo, no tengo el dato, lo siento, no tengo el dato. Pero será escaso las organizaciones que han hecho elecciones internas. Bueno, están muy activas en carácter nacional. Lo que pasa es que posiblemente esa es una información que se va actualizando día a día, porque las organizaciones de carácter provincial y de carácter cantonal y parroquial tienen que registrarse ante las diferentes delegaciones que tienen la autonomía para llevar adelante estos procesos. Nosotros controlamos o supervisamos de alguna manera las de carácter nacional. Eso hace que no tengamos nosotros el dato exacto, o yo no lo tenga en este momento, el dato exacto de cuántas de carácter provincial, de carácter cantonal, incluso de carácter nacional ya llevamos adelante en este proceso. Y para estas elecciones, ¿con cuántos movimientos y organizaciones políticas se contarán? Sea para elección de alcaldes, prefectos, juntas parroquiales. ¿Cuántos movimientos están legalmente habilitados para estas elecciones? 276 organizaciones políticas, de las cuales 11 son de carácter nacional, 6 son partidos políticos, 6 partidos políticos, 11 de carácter nacional, 67 son de carácter provincial, 173 de carácter cantonal y 19 de carácter parroquiales. En realidad es una cantidad importante. Y yo quiero destacar el hecho de que ha habido mucho entusiasmo por parte de las organizaciones políticas, sean de diferentes tipos, cantonales, parroquiales, etcétera, para establecer este tipo de alianzas, dada la ventaja que les va a representar el poderse presentar unidos. Por un lado, por el hecho de que hay organizaciones que son muy débiles, llamemos así, electoralmente, y corren el riesgo de que en el próximo proceso, pues, si no tienen el número de candidatos que determina la ley de carácter cantonal o de carácter nacional, o el porcentaje de votación que también determina la ley, pueden caer pues en el proceso de extinción, si es que en dos procesos no se siguen manteniendo con esta debilidad. ¿Y a qué me referí yo? Al hecho de que la alianza es una ventaja, y por eso es que hemos visto que hay mucha organización política y hay alianzas hasta de 8 organizaciones que se comienzan a conocer, que se están dando en algunas provincias. Es porque los débiles tratan de unirse a una organización fuerte, porque la ventaja es que la votación que saca la organización, estoy hablando de la alianza, es la misma que se le asigna a cada organización política individualmente. No se fracciona. Y lo mismo el número de candidatos. Si obtienen un candidato, por ejemplo, en una circunscripción elegido, significa que cada organización de la alianza tiene también un candidato. Esto realmente es una ventaja. Por otro lado, hay otra ventaja, el hecho de que la promoción electoral se incremente en un 25% para las organizaciones, la inversión en promoción electoral se incrementa en un 25% para las organizaciones que constituyen una alianza. Entonces son 3 factores importantes que creo que están motivando mucho a que haya esta unión. Además, tenemos que admitir, hay debilidades en un número tan alto de organizaciones políticas. Habrá algunas que son extremadamente débiles, pues, y que si no lo hacen, pues tienen el riesgo de que en el próximo proceso electoral simplemente les tocaría la tarjeta roja para extinguirse en su inscripción como organización política. ¿Y cuántas organizaciones estarán con tarjeta amarilla que pudiera determinar, luego del siguiente proceso, su eliminación del registro de movimientos? No tengo el dato ahora, me disculpo por eso. Ya. En todo caso, 276 organizaciones a nivel nacional es bastante. O sea, volvemos lo que se ha criticado y se ha hablado de la necesidad de una reforma
que ojalá para el 2025 se pudiera implementar en otras condiciones, es materia de otro proceso, pero vamos casi a lo mismo con la proliferación de organizaciones que, de acuerdo con la norma vigente, no queda otra cosa. Así es, no sé, como le dije hace un momento, en el derecho público solamente se puede hacer lo que está contemplado en la ley. En una presentación que personalmente tuve con la comisión que está analizando en la Asamblea Nacional reformas al Código de la Democracia, yo expuse la necesidad precisamente de establecer parámetros de mayor rigidez, y no solamente para establecer una organización política. Mire usted, si usted, yo y unos cuantos amigos más tomamos la decisión de organizar un partido político, simplemente le ponemos un nombre, establecemos colores, un logo, una declaración de principio que se copia de las otras declaraciones de principio y se le hace ciertos ajustes, nombramos directivas de carácter nacional en cantones o en provincias, y ya vamos al CNE, y el CNE nos autoriza a recoger firmas, y vamos y recogemos firmas, y en este país la gente firma nomás, o también tenemos la debilidad absoluta de que hay muchos actos fraudulentos respecto a las firmas que se recogen y que son difíciles de ser determinados en un momento dado, porque el sistema de control de firmas no es el más eficiente que tengamos, porque es muy complicado también llegar a ese punto, a esa determinación muy puntual. Y ya hay organizaciones políticas que se creen a través de liderazgos falsos o a través de los egos de candidatos que, porque no son candidatizados en una organización política, pues consideran que ellos pueden armar sus tiendas políticas aparte. Pero eso tiene que ser revisado, que es igual que el tema de los candidatos, ¿verdad? En este país se presume la inocencia de todos los ciudadanos. Usted puede tener los juicios más sobre los delitos más perversos que puede existir, pero mientras no tenga sentencia ejecutoria de última instancia, se presume su inocencia y cualquier individuo puede ser candidato. No se le requiere experiencia de ningún tipo para ocupar una función pública, a diferencia de las exigencias que para ser empleado público y ser empleado privado debe existir, o existe, pero para ser funcionario público. Y ahí lo que nos queda, estimado amigo, es insistir en la necesidad de que el elector es el que actúe con responsabilidad y analice en profundidad quiénes son los candidatos, cuál es su capacidad, cuál es su experiencia, qué organización política ha sido positiva para el desarrollo del país, pero para el desarrollo positivo del país, para efecto de poder dar mi voto a esa organización política y obviamente ese candidato. Tenemos que actuar con responsabilidad, o si no vamos a seguir quejándonos posteriormente de quienes nos gobiernan, porque al final del día pues nos representan, porque nosotros hemos votado por ellos. Por cierto, habría que trabajar, don Enrique Pita, en los dos escenarios, en los dos campos. Por un lado, la necesidad a futuro de introducir reformas para poner por lo menos algún tipo de requisitos. No puede ser posible quienes por elección popular llegan a esos cargos y después se desentienden de esos mandantes. Y lo otro también, bien lo ha dicho usted, un elector responsable, es decir, ejercer un voto libremente por el candidato que quieran, pero de manera responsable, conociendo quién es, qué antecedentes tiene, qué plan propone para la ciudad, para la provincia. Y, en caso contrario, vamos a lo mismo, don Enrique Pita. Definitivamente, y es por eso es que dicen que el hombre es el único que se golpea con la misma piedra dos veces, porque seguimos eligiendo gente que más tarde nos decepciona, pero que posteriormente nos vuelven a seducir con cantos de sirenas, con ofrecimientos, con aspectos simpáticos de la vida del individuo, pero que en definitiva no nos garantiza y que tiene pues la capacidad, el profesionalismo, la vocación para servicio. Y por supuesto también hay que mirar a las estructuras de las organizaciones políticas, si son estructuras de carácter democrática, si permiten que efectivamente haya disensos internos, si permite también que los candidatos sean escogidos sobre la base de méritos y capacidades y no su subordinación al líder
o a quien en su momento lidera la organización política. Todos estos deben ser factores que tienen que ser analizados, porque cada voto es entregarle a alguien parte de nuestra responsabilidad, de nuestro futuro, del futuro de nuestros hijos, del futuro de nuestro país. No podemos ser tan ligeros, llamemos así, simplemente porque canta, porque ríe, porque lo hemos visto en la televisión, o porque simplemente consideramos que ese nos va a representar respecto a la rebeldía que queremos sobre la situación del país, pero que en definitiva no está promoviendo soluciones. Y eso es muy importante. Claro. De alguna manera, nosotros los electores somos los que tenemos que asumir la responsabilidad de votar bien y decidir quiénes van a ser los que nos eligen. El día que aprendamos a votar y que actuemos con más responsabilidad, posiblemente las organizaciones políticas se van a ver obligadas también a mejorar su desempeño y su gestión. Claro, ese es el voto responsable que cada uno de los ciudadanos tenemos que asumir para luego no quejarnos. Pero en definitiva, dado el marco legal en el que tiene que moverse estas elecciones seccionales, seguramente vamos a ir, don Enrique Pita, a repetir 18, 16, 15, 20 candidatos para alcaldes o para prefectos a nivel nacional. Se está viendo, la noticia de hoy es que ya hay 7 candidatos a prefectos en Guayas y 7 candidatos a prefectos en Pichincha, y el número de candidatos a alcaldes de estas dos ciudades también se va incrementándose cada día más. Y al final del día, pues lo que va a suceder es que posiblemente la voluntad del electorado se va a dispersar totalmente, y puede ser que gane alguien que no tenga pues una voluntad mayoritaria, sino que simplemente como consecuencia de esta dispersión y exceso de candidatos, pues va a tener la posibilidad de hacerlo. Realmente es sorprendente, pero ese es el código de la democracia, esa es la democracia en nuestro país, y vuelvo a decir, debe ser parte de nuestra responsabilidad como electores, para efectos de que todos estos transeúntes políticos y todos estos improvisados políticos no tengan los espacios que hoy día necesariamente, porque la ley le permite, lo ocupan, y pues se producen estas distorsiones que al final del día pues las consecuencias las pagamos todos los ciudadanos cuando tenemos autoridades que dejan mucho que desear. Por ello será importante a futuro, para cambiar este esquema, exigir, presionar en el buen sentido de la palabra la reforma política, reforma al Código Electoral, como bien usted ha señalado en su comparecencia a la Asamblea Nacional. A don Enrique Pita, vicepresidente del CNE, muchas gracias por darnos esta información, y seguiremos en contacto porque el proceso recién está en un comienzo para las elecciones seccionales de febrero 2023. Enrique, muy amable. Gracias, siempre a sus órdenes. Buenos días. Muy amable. 8:34 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con nuestros siguientes invitados, el ex asambleísta César Ron y el académico y analista político Sebastián Mantilla, los diálogos entre el gobierno y la Asamblea Nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Probando, 1, 2, 3. Buenas noches a todos. Voy a compartir una información importante a este auditorio.